Buenos días. Están ustedes viendo el segundo vídeo explicativo del Observatorio de Regulación Postal de la OPAEP, en el que vamos a ilustrarles sobre la función del módulo Comparación de conceptos regulatorios o información cuantitativa. Para ello, nos situamos encima de este icono pulsando para que se nos despliegue esta pantalla. ¿En qué consiste este módulo? Pues se trata de una herramienta muy útil para conocer la realidad regulatoria de un país o de la región. Esta herramienta consta de dos partes diferenciadas pero relacionadas entre sí. Por una parte, tenemos la comparación de conceptos, que ofrece la posibilidad de que los países puedan consultar y comparar su situación normativa en relación con otros países de la región. Para poder hacer esta comparación se han identificado 5 temas, 16 conceptos y casi 90 aspectos regulatorios postales. Y se subdivide en las 4 primeras pantallas: información país comparada, información regional y definición legal de conceptos postales. Por otra parte, tenemos la información cuantitativa, que muestra la información, la evolución de aquellos aspectos relevantes desde el punto de vista regulatorio postal, que permiten poner en contexto la información obtenida mediante la comparación de conceptos regulatorios, lo que nos permite tener una visión real y completa de la situación normativa de un país en concreto o de la región en su conjunto. Es muy importante resaltar que toda la información mostrada no está basada en encuestas, sino en los textos legales postales que se encuentran vigentes en cada país en este momento. En cada pestaña se puede filtrar por país, tema, concepto, mostrándose en la pantalla los aspectos a los que nos referíamos antes, que por cierto se encuentran recogidos en el anexo que aparece en el documento Saber Más. Si pinchamos en él, podemos ver que se nos abre un documento PDF donde se nos explica con detalle en qué consiste este módulo formado por las 5 pantallas, y en este anexo aparece la tabla de temas, conceptos y aspectos a las que me he referido antes. Si volvemos de nuevo al módulo de comparación de conceptos regulatorios e información cuantitativa, ya estamos situados en la pestaña de información país. Esta pestaña permite seleccionar un país y compararlo con otros o con todos los demás países. La información que muestra es si el país objeto de la comparación cumple sí o no. El sí está representado con un cheque en verde y el no con un aspa roja, con un determinado aspecto. Y si lo cumplen o no el resto de los países objetos de la comparación. Para ello vamos a seleccionar unos países como ejemplo. En este caso elegimos Brasil, con lo cual vemos que aquí se nos despliegan los temas, conceptos y aspectos que habíamos nombrado previamente. Vamos a comparar, en vez de con todos los países de la región, como sería el caso, con otro país. Elegimos Colombia, por ejemplo. En este caso vemos que el primer aspecto que aparece en mayúsculas y con interrogaciones nos pregunta si en la legislación de este país
y del que estamos comparando, hay una definición de servicio postal universal o equivalente. El segundo aspecto haría referencia a si el Estado garantiza o no su prestación. Si nos vamos desplazando, vemos que si el primer aspecto está garantizado en la legislación, luego los siguientes aspectos pueden estar recogidos o no. En este caso vemos que hay algunos que no están recogidos en la legislación de Brasil, por ejemplo. También podríamos seleccionar, pues, para algún tema en concreto, por ejemplo, las obligaciones del Servicio Postal Universal, y de entre estos, pues, los conceptos relativos a la existencia de reserva o monopolio. Si quisiéramos limpiar la consulta que hemos hecho, nos bastaría con pulsar encima de este icono, el de papelera, con lo cual ya tendríamos dispuesto en la pantalla para hacer una nueva consulta. Ahora nos iríamos a la información de país comparada. Vemos que aquí también tenemos la opción de seleccionar varios países. En este caso vamos a elegir Ecuador, por ejemplo, y podemos seleccionar otro país también. Vamos a elegir Perú. Y de igual forma veríamos en cada aspecto si se encuentran recogidos o no en su legislación. Es importante hacer referencia a que si pulsamos en este botón de vista gráfica, se nos despliega la misma información que estábamos viendo en esta tabla de una forma gráfica. Y así podemos ver si el país lo tiene reflejado o no. También podríamos imprimir esta documentación o incluso descargarla en un fichero Excel. Si ahora nos vamos a la siguiente pestaña, Información regional, vemos que aquí ya es una pantalla similar a las anteriores que ofrece una información agrupada de todos los países de la región. Por tanto, en esta pantalla no se pueden seleccionar países porque ya están seleccionados todos y la información no es individual por país, sino que se agrupa además por tema y concepto. Aquí podríamos hacer una nueva selección. Elegimos, por ejemplo, el tema de autoridades postales, entre ellos las funciones en materia postal del regulador, y ya podríamos visualizar si en cuántos países existe un regulador independiente, en cuántos no, en cuántos se mantiene la competencia del sector, en cuántos no, o en cuántos no se especifica en su regulación. Nos desplazamos a la cuarta pantalla, que sería definición legal de conceptos postales. Esta pantalla es distinta a las otras, ya que no muestra la información en el plan sí o no, sino el texto legal y la norma por cada tema o concepto por país. Vemos en este caso que aparecería un icono con un ojo o no en el caso de que dicho país sí tuviera legislación haciendo referencia a dicho concepto o no la tuviera en este caso. Vamos a seleccionar algunos países para que nos resulte más claro. Podemos elegir Argentina, con lo cual aquí veríamos que para cada concepto si está regulado o no en su normativa. E incluso podríamos comparar con otro país, por ejemplo Chile. De tal forma que
en este caso vamos a pulsar encima del icono de Argentina en el aspecto de definición de servicio postal universal. Y aquí podemos ver su texto normativo legal que se encuentra actualmente vigente. Tenemos la norma, como se llama, incluso los artículos en los que está definido, pudiéndolo imprimirlo, así como la fecha de la última actualización. En este caso, como en Chile no está recogida, vamos a ver la existencia de reserva o monopolio. Si pinchamos en este icono, vemos dónde se encuentra recogido en Argentina, y si pinchamos en el siguiente, en el de Chile, vemos la normativa de este país, pudiendo imprimir ambas y resultándonos muy fácil la comparación. Por último, nos vamos a ir a la pestaña de información cuantitativa. Bueno, en esta pestaña de igual forma podríamos seleccionar un tema en concreto, por ejemplo, las obligaciones del servicio postal universal, y un concepto en concreto, las obligaciones del SPU respecto a la entrega, si quisiéramos ir más al detalle. Ya nos desplazamos a la quinta pantalla, que trata sobre la información cuantitativa. Si pulsamos encima de ella, vemos que esta pantalla trata de recoger algunos datos del mercado que puedan ayudar a reguladores y ministerios a tomar sus decisiones regulatorias. En este caso, la información se encuentra agrupada por años. Como pueden ver, tenemos el 2023, 22, 21, etc. Aquí también podemos hacer una selección similar a la que hemos hecho anteriormente. Vamos a elegir, por ejemplo, el año 2023 y los datos que nos parecen más relevantes. El 2IDP, en este caso, podemos elegir también los envíos postales anuales del operador designado per cápita, y otro dato, como puede ser el precio de la carta menor de 20 gramos en dólares estadounidenses. Muy bien, pues estos tres datos nos aparecerían para todos los países. Si nos desplazamos con esta barra horizontal, podemos chequearlos. En cualquier caso, también podríamos hacer la selección por uno o dos países o más. Vamos a elegir Canadá y, por ejemplo, Estados Unidos. De esta forma, veríamos ambos datos para estos dos países. De igual forma, podríamos ver la vista gráfica, podríamos imprimirla o podríamos descargar un Excel con esta información. Volviendo de esta forma, ya terminaríamos de explicar el módulo de comparación de conceptos regulatorios e información cuantitativa.